Nuevo todos los días Flexi. En Somier Center siguen las promos. Este fin de semana no te pierdas 35% de descuento y cuotas en colchones y somiers de todas las marcas. Además, acumula 25% off en el acto y 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas Mastercard de todos los bancos. Envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, lo más efectivo es tomar el nuevo Actron Plus en cápsulas blandas con un plus de cafeína. Actron Plus, alivio que no se hace esperar. Si es Bayer, es bueno. Me spoilearon el final de la serie que estaba mirando. No es tan grave, qué sé yo. ¿Por qué no pedimos sushi? Sushi. Dale. Hoy puede tener otro gusto. Descarga la app, elegí, pedí y ya. Pedido ya. Te llena el corazón. Juran mantener viva esa pasión en cada instante, juegue quien juegue. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. El último instante del programa en el que me doy el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenas noches. Estuvimos hablando de lo de Melconian, es muy interesante. Sí. Bueno, Melconian, desde que se fue del gobierno, viene disparando. Cuando estaba en el gobierno, él se enfrentó mucho a Prat Gay y por eso se fue del gobierno. Ahora, lo que está diciendo sobre la mala praxis de la reparación histórica, que muchas voces de la oposición lo venían diciendo, es realmente atenti al piojo, ¿no? Sí, muy llamativo. Es una mala praxis. Como para revisar todo. Sí. Mala praxis Mala en praxis. Un tema que justamente tiene que con ver los con, jubilados. para mí, con lavado. Otro le llama blanqueo capital y yo pienso directamente en el lavado, por lo menos de la familia Macri, de enormes cantidades Carlos de dinero. Melconian, hay que decirlo, fue uno de los principales asesores económicos de Mauricio Macri hasta que se fue del gobierno. Sí, pero se fue de una manera muy llamativa Melconian. Se fue Sí. como... ¿se acuerda del abrazo con Palazzo? Con Palazzo, Palazzo bueno, no le da, se fue, el sindicalista. se quizás. fue aumentándole el sueldo a todos Así los es, empleados. fue Se fue entendiendo muy las bien. cosas. Y por eso quizás se fue, ¿no? Bueno, por eso se fue totalmente. Gracias, buen fin de placer, semana. buen fin de semana, Un Gustavo. gustazo, hasta luego. Señoras y señores, aquí comienza, minuto 1, en la pantalla de C5N, la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí, con todas las voces y con la objetividad y la verdad, todos los días te mostramos lo que acontece en nuestra República Argentina. Volvió el Fondo Monetario Internacional, volvió el FMI, es el hashtag con el que nos podés acompañar hasta a partir de este momento y hasta las 22. Y vamos a estar analizando, porque si bien el fondo, ahora vamos a leer el comunicado, el fondo es como Santa Rita, te da, pero también te quita. Entonces, el fondo da elogios hacia el gobierno, pero tras cartón vuelve con las recomendaciones históricas. Nada ha cambiado para el Fondo Monetario Internacional, de eso nos vamos a estar ocupando. También, ayer lo comentábamos, el presidente Mauricio Macri, cuando se reunió con todos los gobernadores, fue una primera reunión buena para el gobierno, hay que decirlo, han quedado para la semana próxima. Es posible que salga un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores. Sale muy beneficiada la provincia de Buenos Aires, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Fíjese, nos quedamos cortos, anoche Berco y lo adelantábamos. No solamente va a obtener del gobierno nacional 20.000 millones para la provincia. Admitió, porque hoy el ministro de Economía, Lacunza, dijo que el reclamo de la provincia es por 65.000 millones. Y el ministro Frigerio, hace instantes, admitió que ese reclamo podría ser contemplado. Así que es una de las grandes ganadoras, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una reforma que se viene, que seguramente habrá acuerdo del gobierno con todos los gobernadores, con los peronistas. De eso también estamos hablando, que todo parece indicar van a acordar con el gobierno nacional, y habrá que ver cómo eso se refleja después cuando comience el debate en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con los representantes de las provincias y también con los diputados, que muchos dependen de esas provincias. Tenemos mucho, por ser viernes, mucho para analizar, porque también, fíjese, el gobierno ha cedido con el impuesto al vino.
para las provincias de Mendoza y San Juan, ampliamente beneficiosa. Dio marcha atrás con eso. Hoy, atención, porque Coca-Cola, una multinacional con mucha presencia en nuestro país, está advirtiendo que si el impuesto sobre las bebidas gaseosas continúa en pie, ellos pueden retrotraer inversiones, no pueden invertir cerca de 1.000 millones que tenían previsto para este año. Una presión que hace Coca-Cola sobre el gobierno. También dice, no vamos a comprar jugos que comprábamos al mercado interno por X pesos. Una presión también sobre la reforma tributaria que el gobierno está anticipando. Primer título, la reforma es tremendamente negativa. Lo dijo el líder de la corriente federal, Sergio Palazzo, que se planta en la vereda de enfrente de la CGT y dijo, nosotros vamos a resistirla, no sé qué hará la CGT. Macri estuvo muy mal asesorado, lo dijo Carlos Melconian. Hasta el año pasado era uno de los principales asesores económicos del presidente Mauricio Macri, ex director del Banco Nación. Era un hombre que, hasta que estuvo en el gobierno, era de diálogo prácticamente cotidiano con el presidente Mauricio Macri. Y se refiere, Carlos Melconian, al tema de la reparación histórica. Y además, el Fondo Monetario Internacional volvió con todo lo que le comentábamos recién. Muy bien, es el primer título, la reforma laboral. Hoy usted sabe que en el seno de la CGT, Sergio Palazzo ha encarado, ha conformado lo que se denomina desde su organización como secretario general de la bancaria, pero ha encarado lo que se denomina la corriente federal. Están fuera de la CGT y se oponen, le marcan la cancha en muchos temas a la CGT. Hoy salió a pararse en contra de la reforma laboral Sergio Palazzo y esto decía. Con relación a la reforma laboral, claramente nuestra posición es de rechazo total y absoluto. El mismo blanqueo lo que hace es perdonar y darle gracia a quienes han trampeado el país y a quienes han sometido a los trabajadores a la indignidad de tenerlos en negro, sin seguridad social, y los premian con un blanqueo de características realmente muy favorables para ellos. A los trabajadores solo les van a reconocer hasta 60 meses por declaración jurada de que hayan estado en negro en una empresa por más que hayan estado 10 años. Está claro que lo que apuntan es a que en la Argentina sea más barato despedir. Después crean una situación con este banco de horas donde lo que hacen es eliminarle las horas extras a los trabajadores. Mi visión es tremendamente negativa. Nosotros no estamos en el Consejo Directivo de la CGT, creo que hacen bien en rechazarlo y ojalá sostengan en el tiempo y con la acción el discurso, ¿no? Y si no, nosotros como corriente federal, nosotros lo que seguramente, o por lo menos la bancaria va a plantear ahí, es que se produzca una gran movilización nacional el día que se trate el proyecto de precarización laboral que pretende el gobierno. Y desde la CGT, ayer lo comentábamos, hubo una reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo. La CGT está negociando, pese a que dijeron que la ley de contrato de trabajo no se toca, sigan las negociaciones. Desde la CGT, Omar Plaino salió a responder las críticas y también a Palazzo. Para sorpresa de todos, propios y extraños, después del 22 de octubre, con un resultado electoral en la mano, el gobierno, en la primera reunión que tiene con el triunvirato, más concretamente en la voz del ministro de Trabajo, se nos entrega un borrador de una reforma laboral para presentar en el Parlamento Nacional de 145 artículos. Obviamente que esa reforma cambia totalmente la filosofía del derecho laboral y nosotros no estamos dispuestos a aceptarla, con lo cual ayer la posición fue unánime de la CGT. ¿Qué pasa si los gobernadores, incluidos los del peronismo, acuerdan con el gobierno, como parece que van a acordar, y le dan mandato a sus diputados para que aprueben después todo el paquete? Ahí vamos a poner a prueba, en todo caso, aquellos que se dicen peronistas, porque yo no conozco ningún candidato en el país, aún no siéndolo, que cuando hace campaña electoral hable en nombre o en representación de los trabajadores. Bueno, los quiero ver cuando tengan que ir sus diputados, sus senadores al Congreso, cuál va a ser la actitud que van a tomar al respecto. Porque bueno, ahí estaba lo que le preguntábamos esta mañana en Radio 10, ¿no? A Omar Plaini.
todo parece indicar, se lo decía al inicio, este es un dato de la realidad, que el gobierno avanza en el acuerdo con los gobernadores, incluidos los peronistas. Cerrarían la semana próxima el acuerdo, lo que le va a posibilitar reforma tributaria. Y si el gobierno acuerda con los gobernadores, muchos de esos gobernadores le van a dar mandato a sus diputados y a sus senadores a que acompañen. Fíjese lo que dijo hoy el presidente Mauricio Macri en una entrevista con la cadena Bloomberg norteamericana. Dijo, en un 90%, el ministro Triaca me dijo que en un 90% la reforma laboral ya está acordada con la CGT. Es decir, que el gobierno también con este tema se siente ya ganador. Por eso la semana próxima van a cerrar el acuerdo con los gobernadores y seguramente la otra va a estar el proyecto en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por eso habrá que ver muy bien el debate en la Cámara de Diputados, cómo se va a dar, ¿no? Esto es fundamental. Gato. Sí, Berco, buenas noches. Buenas noches. Lo que acabas de decir les quedó como impresión a los empresarios de la Unión Industrial Argentina el martes, claro, cuando estuvo Triaca con Duhovne y con Francisco Cabrera allí en el Salón Petiribí de Avenida de Mayo al 1000, ahí Avenida de Mayo y 9 de Julio, porque les dijo Triaca, en un momento cuando le empezaron a protestar por el impuesto al vino, por el impuesto a los azúcares, les dijo, ustedes son más mangueros que los de la CGT. Claro, la CGT, ahí se dieron cuenta los empresarios, había hecho algunas objeciones, pero bastante más tímidas de lo que ellos mismos creían, a los 145 artículos de la reforma laboral que propone el gobierno. Así es. Bueno, el hashtag con el que nos podés acompañar, nos estás acompañando, volvió el Fondo Monetario Internacional, estuvo esta semana revisando las cuentas por el famoso artículo 4, ha vuelto a la Argentina, hacía muchos años que desde que en la presidencia de Néstor Kirchner se pagó esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, el fondo no volvía a auditar las cuentas de la Argentina. Volvió esta semana, estuvo, y hoy el fondo, la delegación que estuvo en la Argentina, produjo el siguiente comunicado. Corresponde felicitar a las autoridades del gobierno argentino, obviamente, por las medidas adoptadas para reducir la burocracia y las iniciativas lanzadas para recortar significativamente los costos administrativos relacionados con el comercio exterior y la habilitación de negocios. Después empieza a pedir la flexibilización de la jornada laboral y la adopción de políticas laborales activas pueden contribuir a aumentar las posibilidades de empleo para todos los trabajadores. El fondo pide directamente la reforma laboral. Llamativamente, Berco, vos estás más empapado en el tema económico, no dice nada de la reforma previsional el fondo en este comunicado. Es de lo que no se habla, es el elefante en la habitación. Todo el mundo sabe que ahí va a darse el gran ajuste fiscal de 2018 y sin embargo el presidente le destinó 2 de los 43 minutos que habló en el CCK cuando presentó el reformismo permanente y tampoco se habló de eso el martes cuando le presentó la triple reforma a la UIA, tampoco se habló de eso la semana pasada, el viernes, cuando se lo presentó a la poderosa Asociación Empresaria Argentina. Lo que todo el mundo da por hecho es que ese ajustazo va a pasar, porque el Congreso lo va a aprobar y porque los jubilados no tienen mucho más derecho al pataleo. Pero por eso no se lo menciona. Ahora, lo del Fondo Monetario, me gustó la metáfora de Santa Rita. Yo no te leo tanto el santoral. Ojo con Santa Rita, ¿eh? Sí, porque a Santa Rita le tenés que cumplir, porque si no, lo que te da te quita. Por eso yo dije. Exactamente. Ojo con Santa Rita. Es así nomás. Es exactamente así, porque el Fondo Monetario lo que está pidiendo es una flexibilización laboral que baje el costo laboral. Es lo mismo que le advirtieron a Macri los empresarios y los fondos de inversión con los que se reunió el lunes en Nueva York. Por más que Mindlin y Elstein fueron muy enfáticos en decirles vengan a hacer negocios en Argentina, la respuesta que obtuvo el presidente y Luis Caputo también, a quien sentó a su lado todo el tiempo, es: necesitamos un costo laboral más bajo en Argentina. Siguen protestando las multinacionales sobre los sindicatos y sobre lo que se paga de sueldos aquí en Argentina, y por eso el Fondo Monetario es explícitamente partidario de que se extienda la jornada, se flexibilice y bajen los sueldos. Bien, el que sí habló de
la reparación histórica, de la reforma jubilatoria del año pasado, fue Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Fue durante muchos años uno de los asesores económicos estrellas del presidente Mauricio Macri. Incluso Melconian siempre añoró llegar al Ministerio de Economía. Pensó en algún momento que estaba en el banco de suplente, que estando como director, como presidente del Banco Nación, aspiraba en algún momento a llegar al Ministerio de Economía. Bombardeó mucho, criticó mucho a Alfonso Prat Gay. Incluso, mientras estaba de presidente del Banco Nación, era de contacto, no sé si diario, pero semanal con el presidente Mauricio Macri. Después, cuando el trío Sonjó tomó poder, esto es Lopetegui, Quintana y Marcos Peña, Carlos Melconian fue desplazado, como fue desplazado Prat Gay y otros que querían tener vuelo propio. ¿Qué dijo Carlos Melconian en las últimas horas? Lo siguiente: ahora hubo que crear, atenti con esto, ahora hubo que crear un paquete de reformas previsionales que viene a reparar la reparación histórica. La reparación histórica es un caso de mala praxis. Ojo, lo que dice Carlos Melconian, no lo dice cualquiera. No lo dice un economista de la oposición. Lo dice Carlos Melconian, que es del riñón del PRO y de Cambiemos. Ahora hubo que crear un paquete de reformas previsionales que viene a reparar la reparación histórica. La reparación histórica es un caso de mala praxis. Ahora, uno se pregunta, porque sobre la reparación histórica, los que saben lo han dicho anoche, incluso Mirta Tundi lo dijo, lo ha dicho Miguel Fernández Pastor en reiteradas oportunidades en este programa, coincidiendo casi con Carlos Melconian, que la reparación histórica no iba a servir. Lo dijo también Eduardo Santín en muchas oportunidades. Los que saben dicen que la reparación histórica no sirve para los jubilados. Ahora yo digo, ¿quién se va a hacer cargo de esa mala praxis? Porque además, fíjese lo que dijo Carlos Melconian. El presidente fue muy mal asesorado al hacer la reparación histórica. Si yo hubiera sido el ministro de Economía, esa propuesta quedaba en mi despacho y no le llegaba nunca. Claro, acá, fíjese, lo que le contaba anteriormente, lo que le contaba del run run y de la intimidad del año pasado, cuando Alfonso Prat Gay era el ministro de Economía y Carlos Melconian estaba sentado en el Banco Nación. ¿Y qué dice hoy Carlos Melconian? Si yo hubiera sido ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, ese proyecto ni llegaba al presidente. De todas las medidas propuestas, ahora es importante. Si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir. Atenti con esto también. De todas las medidas propuestas por el paquetazo de la semana pasada del presidente, la reforma previsional es la más importante. Si no sale eso, advierte Melconian, lo demás no sirve. Y yo creo que va a salir. En mayo del año pasado, cuando Melconian todavía era presidente del Banco Nación, esto mismo lo escribió su socio, Rodolfo Santangelo, en el Overview, el informe VIP que redactan para los clientes corporativos que tienen, sobre todo en la Citi, los bancos. Melconian siempre pensó esto. Sí, claro. Lo actual lo vive como una reivindicación postrera, digamos, claro. como yo les dije, vieron que tenía razón. Lo que pasa es que Melconian nunca llegó a ministro de Economía, pero sí ve con satisfacción hoy cómo se borra con el codo lo escrito con la mano el año pasado en la ley de blanqueo. Lo curioso es, el resto de la ley de blanqueo queda. La reparación histórica que le dio título a la ley se va con la reforma previsional. El resto, que fue el blanqueo y la eliminación gradual del impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, ni más ni menos, todo eso queda. Claro. Bueno, y lo decíamos al inicio, el gobierno aceptó la queja de las provincias de Mendoza y San Juan, sacó el impuesto al vino, pero hoy salió muy fuerte la empresa, la multinacional Coca-Cola, a quejarse
del impuesto que le quieren poner a las bebidas colas, ¿no? Y dijo, cuyamente, por los impuestos Coca-Cola frena una inversión de $1.000 millones y deja de comprar jugos en el país. El gobierno quiere subir de 8 a 16% los gravámenes a las bebidas azucaradas y ya Coca-Cola advirtió, si eso ocurre, la inversión que el presidente Macri lo había anunciado de $1.000 millones queda sin efecto. Y dejamos de comprar jugos al mercado interno que creo ver oscila los 250 millones. 250 millones de dólares en jugo de limón nada más, y si le sumás todos los jugos de todas las economías regionales son 500 millones de dólares anuales. Es la presión muy fuerte que se ejerció desde Atlanta, donde tiene sede Coca-Cola, pero también el rebote inesperado que tuvo Nicolás Dujovne con este impuesto a los azúcares, ¿no? Macri había dicho cuando se reunió con el CEO de Coca-Cola que los inversores de Coca-Cola eran fanáticos de esta etapa de la Argentina. Fanáticos, esa palabra. Bueno, vino la presión fuerte ahora de Coca-Cola y habrá que ver qué pasa cuando la reforma tributaria llegue al Congreso. Nos acompañan esta noche para el debate todas las noches con las distintas posturas, que ya es un clásico de Minuto 1. Cecilia Moró, diputada del Frente Renovador. Lorena Pocoy, que es legisladora de Unidad Porteña. Iván Carrino, analista económico. ¿Cómo quedan ustedes que votaron la reparación histórica ahora con Melconian, que dice mala praxis hubo en eso? Bueno, ayer Mirta Tundis lo aclaró y me parece que fue muy clara acá, que la verdad que la reparación histórica, por llamarlo entre comillas, digamos, terminó siendo un gran fracaso, ¿no? Pero yo creo que el problema que hoy tenemos es que el gobierno ha logrado hasta acá, en primera instancia, su primer logro es instalar un ajuste hacia los jubilados y hacia los trabajadores con el título de una reforma del sistema previsional y del sistema laboral. Y lo que se viene es lo que veníamos diciendo, es un nuevo ajuste que yo comparto, va a ser sobre todo, me parece, sobre el sistema, sobre el ANSES, que hoy es uno de los organismos donde 17 millones de argentinos tienen algún tipo de ¿Sale relación. perdiendo el ANSES con las reformas? Yo creo que sí, salen perdiendo realmente los que pasan por el ANSES, que son los que tienen crédito, los que tienen AUH, los sectores más vulnerables, digamos, no solo los jubilados, que ya están bastante complicados este año, ¿no? Me parece que el gobierno va a intentar dilatar esta discusión hasta después del 10 de diciembre, porque la conformación parlamentaria les va a ser más favorable, por eso es que no hablan ahora de la reforma previsional y nos van a tener entretenidos con lo otro, y obviamente los gobernadores de los distintos espacios políticos van a tener una responsabilidad muy importante, ¿no? Lorena, ¿cómo analizan esto? Sí, bueno, yo creo que si el gobierno no cambia el rumbo, este modelo tiene fecha de vencimiento, claramente. Si nosotros vemos la película completa y no nos quedamos con la foto del día a día, digo, realmente es catastrófico lo que está sucediendo. Estamos hablando de un presidente que va a Estados Unidos a buscar las recetas del Fondo Monetario, ¿sí? Digo, son las mismas recetas, los mismos grupos concentrados de poder. Nada ha cambiado de lo que fueron en la década del 90 o lo que fue el 2001 con la Banelco. Digo, ¿por qué pensar que los resultados van a ser diferentes? Incluso el paquete de reformas tiene su misma naturaleza. Digo, ajustar a los jubilados para cubrir un déficit fiscal, para pagar intereses desmesurados e intentar continuar en esa bicicleta financiera eterna. Y digo, sí, claramente ese ajuste lo pagan los trabajadores, lo pagan las economías regionales, digo, atenta contra el trabajo de toda la Argentina, los jubilados, los sectores medios, y esto no es solo lo que está sucediendo en el presente, digo, esto tiene un fuerte impacto sobre el futuro e incluso para muchos que hoy no entienden porque a ellos no les atañe lo que está sucediendo. Iván Carrino, buenas noches, gracias por venir como siempre. Gracias. Desde tu postura económica, ¿cómo ves esta reforma que propone el gobierno? En términos generales, Sí. las sucesivas Ella dice que reformas tiene- o la cuestión de... Ella dice que tiene fecha de vencimiento este modelo económico. No, bueno, a ver, hay que identificar cuál es el modelo. Bueno, acá es el modelo de los 90, del FMI, qué sé yo. A ver, Argentina tiene un problema importante que es el déficit fiscal, gigante, un agujero fiscal, un gasto público altísimo, alta presión tributaria, desincentiva a que las empresas inviertan en el país. Y en ese sentido se mete lo de la reparación histórica,
que fue de alguna manera una propuesta para aumentar el gasto público. En un momento en el que vos no deberías haber aumentado el gasto público. ¿Vos creés que Melconian que estaba mal hecha? Yo digo que pagar juicios es algo que no te queda otra que pagarlos. Digamos, lo que hacía la administración kirchnerista era bastante vergonzoso en ese sentido. Ahí se decidió, vamos a pagar los juicios. Ahora después, la fórmula de actualización, los aumentos que se dieron, y eso ya va contra tus limitaciones económicas, va contra la restricción de presupuesto que tenés que respetarla, porque si no, tenés más déficit o inflación o te vas a una crisis. Ahora, venimos a la actualidad. El gobierno propone algunas reformas, algunos cambios que tienen que ver con los impuestos, el mercado laboral, el gasto público. Y yo diría que son pequeños pasos en una dirección correcta. A mí me gustaría que fueran reformas más ambiciosas. Estamos hablando de un gasto público que quedó en el 47% del PBI en el 2015 y hoy estará en 46-45. Es decir, tenemos el gasto público de un país nórdico y no hay planes para bajarlo significativamente. Entonces, con esa restricción está difícil avanzar en reformas ambiciosas. Sí, sí, no, a mí me llama la atención, con total respeto, Iván es tu nombre. Digo, me parece que son fórmulas del liberalismo que nos retrasan un siglo y medio atrás, digo, de todo corazón, y porque creo que somos más o menos generacionalmente parejos. Son ideas viejas, digo, que no dan respuesta. Digo, creo que ya superamos esa etapa y que la idea de un Estado que se achica, que se ajusta, que se reduce, que no interviene en la relación entre el trabajador y un empresario. Digo, yo te pongo un ejemplo. Un trabajador que gana, una familia, un trabajador que tiene un ingreso de 30.000 pesos por mes y se endeuda por 300.000. ¿Puede sostenerlo? ¿Cuánto aguanta esa economía familiar? Bueno, llevarlo al plano de un país, porque esto ya lo vivimos. Entonces, realmente, con todo respeto, creo que hay ideas y pensamientos del liberalismo que son vetustos, tienen que ver con otro mundo. Dos cosas, ¿no? Y retrasan. O sea, por un lado, porque si me decís que el liberalismo es viejo, digamos, lo que se propone, es decir, el estatismo es más viejo todavía, porque el capitalismo vino después del feudalismo y ahí el poder del Estado era todavía más grande, los gremios eran todavía más poderosos. Pero con una diferencia, el estatismo regula, todavía más viejo. Así genera igualdad entre si es por edad, Adam Smith vino después de los estatismos que ahogaban la economía. Otra cosa, con el Estado presente regulando entre las empresas y los trabajadores. Vos generás unas condiciones de igualdad en la discusión. No puede discutir un trabajador. Que es muy difícil que se generen condiciones de igualdad con el Estado regulando, cuando vos tenés un Estado que depende de los intereses de los sectores empresarios en la Argentina. Digamos, el presidente Macri no representa a los 40 millones de argentinos y a sus distintas realidades sociales, culturales y económicas. Representa un grupo de intereses empresarios que está muy claro que vinieron a quedarse con todo en Argentina. ¿Qué querés plantear? Que si las empresas ahora tienen más facilidades para despedir empleados, eso va en contra de los intereses de los empleados. ¿Vos querés plantear que está en contra? Yo creo que este es un gobierno que tiene una lógica donde el que gana es el empresario, donde el que gana es el patrón de estancia, donde el que gana es siempre el que más plata tiene. Se enriquecieron a costa de los negocios con el Estado, en la dictadura y en democracia. Al margen Así de todas creció el grupo económico, no es al margen, es central. No son cuestiones personales, son cuestiones de fondo. ¿Quién se enriqueció con qué? Vamos a hablar de las ideas. Estamos hablando del Estado, del gobierno. Hay que hablar de las ideas y de las reformas políticas. Estamos hablando de las cuestiones de la política económica. Estamos hablando de la política económica, no de la persona que la implementa. Si fuesen reformas políticas, se discutiesen en el marco que se tienen que discutir. Pero estamos hablando de una política económica. Es decir, y el punto es, si el mercado laboral, a partir de la reforma, pasa a ser más libre, ¿se perjudicarían los trabajadores? Bueno, por supuesto. Vos decís, por supuesto. Yo te digo, te invito a que mires. La clase media, el trabajo no, estamos hablando de la reforma laboral. Te invito a que mires los datos de los países que tienen sistemas laborales más flexibles del mundo, ¿sí? Por ejemplo, dos: Estados Unidos y Dinamarca, ¿sí? En Estados Unidos y Dinamarca vos podés echar un empleado y no le pagás un peso, a menos que haya un acuerdo privado en donde le tengas que pagar, pero por ley no le pagás un peso. ¿Sabés cuál es el PBI per cápita de esos países? $50.000, $45.000. Viven 4 veces mejor que los argentinos. Estamos en un país donde los índices de indigencia y de pobreza... ¿Y vos querés mantenerlo? ¿Vos querés mantener un país pobre? Donde lo primero que resolvamos es cómo sacamos a los millones de argentinos que están abajo de los índices de indigencia y de pobreza. Y matando a los empresarios no lo vas a conseguir. No, al contrario, aumentando el consumo interno, generando puestos de trabajo, no precarizando el trabajo. ¿A vos te parece Cecilia, justo vos sos del Frente un tipo Renovador, que cobra 8.000 pesos? Es el del kirchnerismo, y ya anduvo mal, no funcionó es el de una argentina y el de una ciudadana que se da cuenta
digamos, que este gobierno y el Frente Renovador y Sergio Massa lo dijo en la campaña y lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que las noticias que iban a dar después de las elecciones eran malas. Lamentablemente se cumplió. Si no, estos anuncios los hubiesen hecho antes de la elección. Perdóname, Ceci, volviendo a si flexibilizar es bueno para los trabajadores, que realmente un desafío intelectual para vos explicarle a un trabajador que te está mirando por televisión que le conviene a él trabajar 10 horas por día en vez de 8, por ejemplo. Bueno, no, son los datos de la realidad. Por eso. Yo voy a un sistema libre, digamos. De los últimos 10 años, ¿qué países de los, ponele 23, 24 que tiene Argentina en PBI por encima de Argentina? Digamos, Argentina es un país de desarrollo medio importante. Estamos 70 en la lista, pero bueno. De esos países, no. ¿De lista de PBI per cápita? 50, no, 70. Estoy hablando de producto, no de PBI per cápita, de producto. Lo que importa es per cápita. Un país importante como Argentina tiene otros países más importantes arriba. ¿Cuántos de los que están arriba flexibilizaron el mercado laboral en los últimos 10 años? ¿Y cuántos de ellos tienen menos desempleo que antes? No tengo, a ver, porque no la conozco la historia precisa, te lo respondo pero tenés, yo. No, pero porque un dato tengo. Schröder en Alemania, gobierno de izquierda para Alemania, digamos, socialdemócrata, hizo una reforma laboral ambiciosa y fue exitosa. Digamos, hay que ver los datos bien, qué desempleo tenían antes, qué desempleo tenían ahora, pero la economía empezó a crecer. Y fue el socialdemócrata, digamos, no era el gobierno de derecha. Eso es interesante para explorar ese caso, hay que mirarlo. Bueno, vos tenés otro. Mira, te doy un informe de la OIT que acaba de salir que muestra que 111 países llevaron adelante reformas laborales en los últimos 10 años, de 2008, desde la crisis de 2008. De ellos, los países que flexibilizaron el trabajo, o sea, que recortaron derechos laborales, aumentaron 3 puntos su desempleo promedio. Es estadístico. Los que reforzaron los derechos laborales, los que no flexibilizaron, mantuvieron el desempleo anterior. No es cuestión de comparar Estados Unidos o Dinamarca con Argentina, porque tienen historias distintas. No, pero tampoco podemos ignorar la teoría económica, no la podemos tirar a la basura. Entonces, por ahí justo tenés que vino la crisis, 2008, 2009, 2010, bueno, entonces ahí esos son años complicados para el empleo. Entonces, sí, no, me gustaría primero que tratemos de distribuir un poquito mejor la palabra. Yo soy de aquellos que creen que no siempre cuando en una mesa se sienta, digamos, un economista es el centro del universo, porque el problema principal en este momento son las definiciones de las políticas públicas. Estamos hablando perfectamente. No, tenés no, vos no, tu lo tiempo, lo digo porque ya tuve un programa y la verdad es que a mí no me interesa tampoco. Otros programas tampoco, pero está muy interesante, me parece, el debate. Por eso, hablemos no me todos interesa polemizar puntualmente. Me parece que todos nos podemos enriquecer escuchándonos. Pero digo, creo que sí nos tenemos que dar un baño de realidad. Digo, yo no sé cómo es en Estados Unidos. Sé cómo los Estados Unidos, el Fondo Monetario, han condicionado a la Argentina con sus recetas, ¿sí? Y el desastre que han hecho acá, que cada proceso de reformas laborales y de flexibilización condujeron a mayor desempleo, peores condiciones de trabajo, el Estado ausente en esta regulación entre capital y trabajo, entre el empresario y el trabajador. Y la Argentina terminó mal, con mayor desempleo. Y sé que cuando el Estado se fortaleció, intervino, las paritarias y se construyeron condiciones mayormente igualitarias de poder de negociación, es cuando la Argentina comenzó a andar mejor, ¿sí? Y así llegamos a una situación de casi pleno empleo en el año 2010. Entonces, digo, me parece que hay que tener un poquito de memoria, darnos un baño de realidad. Digo, yo no vengo a imponer verdades, pero sí hay una evidencia empírica de lo que es la historia reciente de la Argentina. Yo lo único que te diría ahí, Lorena, no queremos discutir los datos. Mira, si vos tenés una empresa, ¿sí? Y querés contratar a alguien, ¿sí? Y te dicen, mira, si sale mal la contratación, es decir que en 12 meses o en 2 años lamentablemente salió mal y vos lo querés despedir, te vamos a penalizar. Porque en definitiva eso es una indemnización, y recuerdo que algunos partidos aquí presentes querían elevar las indemnizaciones, etcétera, o prohibir los despidos en un momento. Sí. Digamos, vos decís, ¿vas a tener el mismo incentivo a contratar o vas a tener menos incentivo a contratar? Entonces, pongámonos un poco en la piel, pero déjame terminar la idea. Pongámonos un poco en la piel del tipo que produce, contrata, etcétera. No podemos pensar que nos va a ir bien castigándolo a él, porque esa persona es la que contrata. Entonces, si de repente encuentra que es flexible el mercado, que puede contratar, que puede despedir, va a tener intereses. O sea, desde el punto de vista teórico hay que rescatar esta cuestión. Entiendo de dónde partís, pero digo, quiero agregar otros elementos para el análisis. Yo no estoy contra los empresarios, ¿sí? Digo, yo estoy contra que el Estado no intervenga en la relación entre empresarios y trabajadores. Ese empresario, ¿sí? También es víctima de un modelo que le pide que ajuste a los trabajadores para poder subsistir, ¿sí? Ahora,
Digo, pónganle retenciones a la soja, ajusten donde está el poder concentrado. No hay que empezar a nivelar hacia abajo y terminar con la producción nacional, con el trabajo de los argentinos y nuevamente en un proceso que conduce a la infelicidad de todos los hogares de la Argentina. Entonces, me parece que ese punto que vos tomás, donde decís ponete en los zapatos de un empresario, es una foto de una parte de la película completa. Porque antes de ponerme en los zapatos de ese empresario... Y hay una cosa que es muy clara, digamos. La economía argentina, estamos de acuerdo que está fría, digamos, que no hay consumo, que no se mueve. No, no es digamos, así, está en un proceso de recuperación. Bueno, pero bueno, recuperación, digamos, que el 90% de los argentinos hasta acá no sintió. En relación al piso me más parece bajo que del año pasado. digamos, lo que ocurre es que, digamos, la pyme, que es la que en realidad a mí más me preocupa, digamos, lo que pase con las multinacionales, la verdad que hoy no creo que sea el problema de fondo, sino las pymes que se están cerrando, los pequeños comerciantes, los comerciantes que, digamos, no tienen con qué moverse, no pueden pagar los impuestos que pagan, no pueden pagar las tarifas que pagan, y tratan como pueden de sostener al trabajador, porque atrás de ese trabajador hay una familia que tiene que mandar a los chicos al colegio, una familia que no le alcanza los 30 días del mes para cubrir las necesidades básicas. Hay un modelo que tiene mucha insensibilidad social y eso es básico. Me parece que vos sos funcionario del gobierno. No, para nada, soy analista independiente. Digo, lo que digo, como analista independiente, digamos, muchas veces los economistas tienen que entender que atrás de los números hay realidades, digamos, que tienen que ver con hasta las cuestiones afectivas y psicológicas. Sí, pero ¿sabes lo que es para un padre planteas un escenario laburar que, digamos, 10 horas y saber que va a cobrar está alejado de la 8, realidad. Lo que está planteando primero está alejado de la realidad. O sea, puede que haya algunas empresas que tengan esta situación, pero estás hablando de empresas en crisis. Y empresas en crisis hay ahora, hubo el año pasado, hubo hace 4 años. Bueno, entonces, pero la economía se está recuperando. En términos generales tenés las economías produciendo más, contratando más, se está creando empleo. Lo que estás diciendo ahora, es absolutamente no, pero mirá falso, un dato. Pero falso, chequeate un dato. No, toda falsedad. Estimador mensual de actividad económica, creciendo no, Iván, 14 de 15 mentira, sectores. Es una gran se está mentira. creando empleo privado. ¿Pero de qué me hablas? Crece la recaudación, crece el IVA. Por favor, a ver. No, es una gran mentira. Son los datos Acá de que tenés una economía en recuperación. No crece el empleo. Han logrado una pequeña... mantener el peor momento del 2017. No están creando los puestos de trabajo que se tienen que crear. Bueno, hay mayor índice, han logrado un blindaje mediático, de indigencia y algo mucho más grave, digo, para dejar de discutir realmente la foto. Esto es mucho más grave que la reforma laboral. Esto es una definición de política pública. La principal definición de política pública de este gobierno es el endeudamiento. Entonces, no cierran las cuentas. Entonces hay que ajustar. ¿Y por dónde se ajusta? Y empezamos con una cantidad de medidas para justificar el pilar de todas las decisiones, que es contraer deuda, porque responde a un paradigma, a un modelo económico y a una forma de entender que casi te diría que este gobierno está haciendo proporcionalmente lo contrario a lo que hizo el anterior. ¿Sí? Cuando nos decían a nosotros, los kirchneristas, que íbamos por todo, ¿sabes por qué eso no es la verdad? Porque el todo estaba concentrado en los grupos de poder. Hoy esos grupos de poder son los que gobiernan la Argentina. Son los que gobiernan la Argentina. Se puede estar todo el tiempo, digamos, discutiendo el pasado contra un presente que no, yo estoy discutiendo que no arranca. El presente, a mí me parece que el problema que tenemos futuro, es, pero no podemos perder la memoria. A mí me parece que no podemos estar todo el tiempo balbuceando. La economía ya arrancó. La economía arrancó, dejó de caer a mitad del año pasado. No, arrancó y la gente se expresó en las urnas y votó a este gobierno en parte porque la economía más o menos arrancó. Iván, alguien que votó a este gobierno, vos realmente podrías decir, contestame con sensatez. Yo voté en blanco. Alguien que votó a este gobierno, no vos. Alguien que votó este gobierno votó para no tener una jubilación digna, alguien votó para no estar en un empleo registrado, alguien votó para no tener derecho a una paritaria, para no trabajar en las mismas condiciones. Mira, Iván, el debate nadie la economía votó está contra sus propios derechos. Votaron con la esperanza de conservar lo bueno, superar o sacar lo malo y superarse. La gente vota con esperanza de vivir mejor. Seguramente, claro. Nadie vota para vivir peor. Entonces, si este gobierno diera tan malas noticias, Iván, por ahí habrían votado otra cosa. Vos nos pero a ver, la legitimidad uno no se puede enojar con la gente al gobierno. Lo que no está bien es que con la gente que tomó una decisión cuando fue a votar. Ahora, que vos vengas a analizar la economía argentina y digas que votaste en blanco, la verdad que deja bastante que desear, porque en definitiva, y sí, a ver, si querés ser parte del análisis de cómo sacar a la sociedad adelante y terminás dando un voto en blanco, me parece que la verdad
es irte al otro lado y a lo que representa Claro, no, me parece la que no tiene nada que ver. antipolítica y los Respeto las grupos decisiones de las económicos mayorías. que quieren controlar la política. Yo respeto e interpreto ¿cómo las votó la decisiones de la gente mayoría? a un modelo, al otro, a las propuestas? Digo, es otro análisis que me parece que, digamos, tampoco tiene que ver con que la gente le dio un cheque en blanco a este gobierno. La gente es cierto que acompañó no un dije gobierno eso, que digo que asumió esa es la interpretación. De hecho, yo te También diría... es cierto que eso no yo te diría significa que puede que haya darle la habido llave gente... del infierno. Puede que haya habido gente que votó al gobierno para darle un espaldarazo y para decirle, muchachos, hagan más reformas. Porque lo que hicieron hasta ahora fue tratar de normalizar una situación que estaba desquiciada. Una campaña donde no se La economía discutieron se está propuestas. recuperando, hagan más reformas para que la recuperación se transforme en un crecimiento sostenible. Porque eso es lo más importante que tiene que conseguir la Argentina. Podemos Argentina, hacer un esfuerzo y pero, contextualizar todo esto bueno, de dónde ahora surge. lo contextualizamos, pero el desafío de la Argentina, al margen de cualquier gobierno, es cómo vamos a hacer para volver a transformarnos en un país que de ingresos medios se transforma en un país de ingresos altos. ¿Cómo vamos a hacer para parecernos a los países que más o menos funcionan en Europa y en el mundo? Ingresos altos para distribuir entre globalizado, quiénes, ¿sí? entre cuántos millones de argentinos. Mira, en la medida que los países crecen, la gente que está más abajo en la pirámide sale de la pobreza. Los ingresos de todos crecen. Es ¿sí? una Entonces, gran mentira. ir con la idea no de pasa- que la distribución Iván, no es un tema Iván, relevante te en pregunto este algo. momento. Te quiero hacer una consulta. O sea, yo muchas de las cosas que vos decís te las vengo escuchando desde hace tiempo. Pero olvidémonos un poco de los números y hablemos de política, porque un economista y un analista político tienen también que hablar de política. O sea, las recetas que ha traído el Fondo Monetario, o que por lo menos escuchamos del Fondo Monetario desde hace décadas, o sea, nunca le han servido a la Argentina.